En Portugal han salido un par de artículos bastante llamativos en torno al caso de Madeleine McCann, después de todo lo que estamos comentando en las últimas semanas sobre el caso de la menor desaparecida en el Algarve en 2007. Han aparecido nuevas intervenciones en torno a si se podría llegar a resolver el caso por una prueba cerebral. Aquí en España hemos hablado de esta prueba en distintas ocasiones en torno, por ejemplo, al caso Marta del Castillo, si se podría hacer con el caso de Alcácer, y ahora vienen a hablarnos del caso de Maddie. Este tema, obviamente, suponemos que se refiere un poco a lo que sea esta persona investigada que quieren enviar al Reino Unido para practicar un juicio allí. Y bueno, lo que aseguran es que es la prueba P300, una herramienta que muchas veces se ha utilizado en la policía para determinar si un sospechoso tiene algún tipo de recuerdo biográfico específico de un hecho puntual como un crimen, una desaparición, etcétera, ¿no? Un suceso como lo es este caso, que podría llegar a ser un crimen aunque ni siquiera se sabe. Ha sido la abogada Inés de Oliveira Soares, que es una persona que ha sido galardonada por una investigación en torno a este ámbito y que apoya esta hipótesis. Quiere hacer esta prueba que mide una actividad eléctrica en el cerebro con varios electrodos en el cuero cabelludo y que capta respuestas cognitivas automáticas cuando el sujeto ve algún tipo de estímulo visual relacionado con la investigación. En este caso sería lo de Madeleine, y suponemos que se refieren a Christian Bruckner. Hacerle esta prueba, esta onda cerebral P300 a Christian Bruckner. Es cierto que nos acordamos que en el caso de Marta del Castillo aquí en España le hicieron esta prueba a Miguel Carcaño, dio en un sitio, decían que el cuerpo de Marta podría haber estado allí, pero luego no se encuentra nada. Bueno, obviamente puede resultar factible, puede resultar buena la prueba, y en otros casos puede que no. Dicen que en el caso de Maddie el sospechoso vería algún tipo de fotografía estratégica del apartamento, de vehículos y de posibles escondites en donde podría haber estado el cuerpo de la niña. Y si la persona reconoce algún tipo de estos elementos, esta onda P300 se va a activar involuntariamente, y esto sugeriría que su cerebro contiene información directa con los hechos investigados y con las fotos que le van a mostrar. Bueno, todas las ventajas en torno a este método sobre el tema de los polígrafos que tanto se habla en muchas ocasiones es que esta no requiere respuestas verbales, no requiere ni siquiera de cooperación en torno al acusado, sino que la respuesta neurológica es incontrolable. Esto imposibilita la manipulación consciente y puede resultar en algún tipo de prueba o indicio de dónde pudo haber estado el cuerpo de la niña. Bueno, la aplicación de este mecanismo al caso de Madeleine se enfrenta obviamente a un obstáculo total, un obstáculo técnico que sería un juicio que recibe una cobertura amplísima durante muchísimas décadas, y la pregunta es clara. Los sospechosos han sido varios. Ahora mismo el único sospechoso formal dentro de la investigación de Reino Unido sería este señor, Christian Bruckner. Pero los sospechosos oficiales dentro de la investigación de Portugal serían los padres. Entonces, ¿le vamos a hacer la prueba 300 a los padres, a Christian Bruckner y a otros sospechosos que ha habido en torno al caso de Madeleine, o a quién se la vamos a hacer realmente? Porque no hay nadie condenado por este caso, ¿no? Que sería bueno, sí, pero ¿a quién se la hacemos realmente? Bueno, lo que dice Inés de Oliveira es que los estímulos se deben utilizar como información confidencial, que se trata de detalles cruciales de este hecho que solo conocen los equipos de investigación y el verdadero culpable de la desaparición forzosa de Madeleine, y que los retos técnicos, la introducción de esta prueba en Portugal se enfrenta a durísimas limitaciones legales y constitucionales. Aparte de un uso forzoso de exámenes que extraían datos del subconsciente, entraban de hecho en conflictos con derechos fundamentales. Entre ellos figuraban el derecho a la integridad moral, a la intimidad y al principio contra la autoinculpación. Obviamente, lo que pasó en el caso de Marta del Castillo es que Miguel Carcaño dijo sí a hacer esta prueba. Entonces, los padres van a decir sí a hacer esta prueba en Portugal. No.
Evidentemente que no. ¿El señor Christian Bruckner va a decir que sí a hacer esta prueba también en Portugal? Pues yo creo que no. ¿En Reino Unido? Yo creo que tampoco, sinceramente. O sea que estamos en un punto en el cual sí, esta prueba sería buena, pero ¿a quién se la hacemos? O sea, que es el caso. Y cómo se podría llegar a probar esto. Entonces, bueno, esta persona fue galardonada hace bastante poco y estuvo hablando en torno a este caso, y al ser tan mediático en Portugal el caso de Madeleine, pues obviamente también han terminado hablando de esto después de que ha sido muy mediática la intervención de Canal 5 en el Reino Unido en torno a los interrogatorios de la policía judicial portuguesa del caso de Madeleine. Fijaos por aquí este tuit que se estaba haciendo bastante viral en las últimas horas, hablando de si fue Kate McCann realmente sospechosa del caso de su hija Madeleine. Bueno, esto es un artículo que coloca el Cosmopolitan. Aquí lo veis, este artículo del caso de Madeleine. Si realmente fue sospechosa la madre en torno a estos interrogatorios que salen en Canal 5. A ver si sale por aquí alguna fotografía más. Aquí tenéis la foto Full HD de la madre, ¿no? Si realmente fue sospechosa, aquí vemos la foto del Papa. Estaba viendo, no sé si era alguno de los investigados por otro caso, ya creo que muchos sabéis, ¿no?, a lo que me refiero, pero queremos hablar un poco de esto en torno a que una persona sacó por aquí esta información, ¿no? Dice que ambos padres sí fueron sospechosos. Bueno, de hecho es que fueron acusados. O sea, es una cosa que tenemos que confirmar. Bueno, en este informe dice, en este sentido, los dos padres fueron constituidos como arguidos en la investigación penal sobre los hechos probados. Supuestamente había sospechas suficientes por parte de la policía portuguesa de que habían cometido algún delito en contra de su hija. La investigación penal finalmente se cerró, en particular porque ninguna de las pistas que llevaron a la constitución de los arguidos, o sea, de los padres sospechosos, fue posteriormente consolidada, y sin embargo incluso en el despacho de la denuncia se planteaban serias reservas sobre la probabilidad de la alegación de que Madeleine había sido llevada, en vista de las dudas suscitadas por la versión de Kate McCann y Jane Taylor. La investigación tenía como objeto aclarar unas dudas mediante la reconstrucción de los hechos mencionados en el auto de procesamiento. Había también, no se podía decir tampoco que los apelantes fueron absueltos por la orden de la acusación, y de hecho el auto no se proclamó en virtud de que el Ministerio Público hubiera llegado a la convicción de que los padres no habían cometido ningún tipo de delito. Que no había pruebas suficientes como para llegar a condenarlos, pero la policía judicial portuguesa tenía sospechas bastante claras en torno a ellos. Esto es lo que dice este auto. Ambos padres eran sospechosos, o sea, contestando al artículo, ¿no?, que vemos aquí de Cosmopolitan. Luego también vamos a ver qué dicen aquí. Dice, el despacho de archivo confirma por qué y cómo el Tribunal Supremo portugués reiteró que los McCann no estaban limpios ni habían probado realmente su inocencia. Bueno, aquí en este auto, justo en la parte final, hablan de que había muchas dudas que se habían planteado sobre varios viajes y demás, y luego que había un cierto daño sobre los acusados en torno al caso de Madeleine, que habían perdido la posibilidad de probar lo que habían protestado, que habían sido acusados y que se fueron de Portugal sin hacer uso de esa opción de sospechosos que tanto en medios de comunicación habían dicho: los policías portugueses están locos, ¿cómo pueden decirnos esto? Es nuestra hija y demás. Y lo que dicen ellos en este auto, pues básicamente es que su inocencia o la inocencia en torno a los hechos de ese fatídico suceso no pudieron ser, no pudieron haber dicho nosotros sí que somos inocentes y probar eso, porque la investigación se vio perturbada porque ellos se fueron y los hechos quedaron sin esclarecer de ninguna manera.
Y bueno, y a la pregunta que se hacían aquí en este medio de comunicación sobre Kate McCann, sobre si realmente fue sospechosa en algún momento y todo esto, decían: Kate McCann no fue inmediatamente convertida en arguida, sino más bien estuvo siendo interrogada como testigo y solo después, tras dicho interrogatorio, se asumió la condición de sospechosa en base a algunas contradicciones. La constitución de Kate como sospechosa sí se produjo, y esto se hizo cuando se enfrentó a elementos concretos que podrían llegar a conducir a su incriminación directa en el hecho puntual de la desaparición de su hija en los términos de la ley procesal penal, y que esto forzaría a dicha constitución. Los elementos que hay ya en internet en torno a los elementos de la Policía Judicial Portuguesa del caso de Madeleine contestan a este artículo, ¿no?, del caso de Madeleine McCann, porque claro, se están preguntando si realmente fue sospechosa en torno a estos interrogatorios que salen en Channel 5 de Reino Unido. Y bueno, hemos contestado a la pregunta que hacía el medio Cosmopolitan UK. Ahí más chiquitita y acá mayor, o sería así, son dos alternativas. 20 años, son dos alternativas. Tú sabes que la inteligencia artificial lo han hecho en varias partes, pero así estaría hoy con 20 años. Y tú hablabas ayer de lo que podría haber significado la mancha en el ojo de forma negativa. Sí, pues porque en el fondo esa manchita, que es una característica tan clara como para buscarla, finalmente se transformó, o según los especialistas, pudo haberse transformado en su sentencia de muerte, porque los captores o la persona que la tenía sabía que estaban todos los toda la humanidad completa mirándole los ojos a todos los niños que veían. Muy distintiva, además de su hermosura. Mira el cambio. Sí. Ahora lo relevante que me gustó mucho conocer esta mañana la noticia, estamos con nuestro canal aliado Sky News de el Reino Unido, que tiene las cámaras ahí a las 24 horas encendidas, y hoy ha comenzado ya la búsqueda en el agua, en el embalse. ¿Con tecnología especial? Con tecnología especializada, con embarcaciones, con buzos especializados, porque aquí este es un embalse que está a 50 kilómetros de distancia de Praia da Luz, del resort exclusivo donde se encontraba la familia McCann, donde desaparece. Considerable, o sea, exacto, 50 kilómetros, y en este lugar es donde Christian Breckner usualmente en esos años se mantenía en esta camper, en este motorhome, residiendo en distintos puntos. Por lo tanto, ahí fue encontrada también su furgoneta. Claro. Ahí vemos la distancia entre Praia da Luz. Oye, quienes conocen esta zona es maravillosa. Sí, y hay una distancia de 50 kilómetros, está este embalse, que es un embalse alimentado también por el río Arade, de 56 kilómetros, porque tú me preguntabas ayer, ¿y qué pasa? ¿Se puede drenar? Imposible. Es un embalse muy, muy grande. Ahora, pero hoy es una condición especial. Está enfrentando Portugal una grave sequía. Claro, entonces, donde bajan los niveles del agua es un punto a favor. Entonces, porque si uno quisiera desaparecer un cuerpo, lo primero que podrías pensar, más que enterrarlo, porque son los vestigios que están buscando, es que podría haber pasado y lanzarlo al agua. O sea, a ver, que uno vuelve a la escena y dice: aquí hay primero un resort que era muy exclusivo, sí, ¿no? O sea, de gente con mucho dinero, con seguridad, me imagino. Y muchos británicos van en esa fecha. Un hombre, en el ejercicio de la hipótesis policial, que ingresa a buscar a una niña específica en una cabaña y la saca con todo el riesgo que eso implica de poder ser detenido. Porque no es que la niña iba caminando por la calle y la debe haber estado observando desde la playa. Hay una cosa bien oscura ahí. Y además, bueno, trasladarla a 50 kilómetros. Oye, y ahí, José, también había como otras teorías que la policía medio las descartaba y que no. Una es que la puerta de acceso al exterior, porque justo la habitación de los niños quedaba hacia la calle, digamos, y que la puerta de acceso de ese patio la encontraron abierta. La encontraron abierta. O sea, cuando la mamá vuelve, se da cuenta que está, bueno, entreabierta, no es que esté abierta, entreabierta. Entonces, una de las tesis, a propósito de lo que dices tú, es que eventualmente, porque este hombre también tiene antecedentes por robo, pudiese haber entrado a robar y eventualmente se haya llevado a la niña. Pero otra teoría, que también probablemente tú la has visto, es que alguien, un tercero,
haya hecho como sacado a la niña. De hecho, han mostrado algunas imágenes de cómo la hombres llevarían. llevando, Parece que pero alguien en tiene la que ver calle... con que había una guardería y que algún papá pudo haber ido a buscar a su Sí, hijo. porque hay gente que dice que vio en la calle a alguien cargando una niña. De todas maneras, aquí hay un punto que me imagino que tú lo has tocado mucho, que es bien central en esto. Como al principio se buscaba a la niña, es distinto cuando hay un asesinato, un crimen, que tú cierras el área para poder todas las pruebas dejarlas limpias a la actividad forense. En este caso, como la estaban buscando, se, comillas, ensució todo. Entonces fue muy difícil después poder investigar, y de hecho hubo mucha pelea entre Scotland Yard, los británicos y la justicia portuguesa, que han estado siempre de con mucha crítica, Pilar, a la policía, porque dicen que en el fondo, ¿qué haces tú? Mira, ahí tienes Portugal, en el fondo cerrar también los puertos, porque eventualmente podría haber sido trasladada a África. O sea, hubo una serie de errores que cometió también la policía, y este embalse que está a 50 kilómetros. Sí, el 2008 se revisó, pero fue una investigación privada. Claro. Porque después de los años se fue cerrando todo esto. Y ellos pagaron investigadores. Y tuvieron que pagar, porque lo que le contaba ayer también a José, de hecho ellos sacaron un libro, independiente que eran médicos, o sea, pagaron, solventaron una investigación de este tipo, estamos hablando de cifras millonarias. Sí, claro. Ellos sacan un libro y con ese libro también financian parte de esta investigación y la privada. Imagen en vivo. Esta imagen en vivo. Estas son imágenes en vivo y han estado sacando desde el tercer día con bolsas de basura. La policía, sobre todo alemana, ha querido ser muy hermética. No quieren entregar mayores detalles. Pero cualquier vestigio que indique alguna presencia tanto de Christian Bruckner o de Madeleine McCann lo han ido retirando. Han sacado varias bolsas, no han precisado qué es lo que han encontrado. Vuelvo a la pregunta. ¿Está confirmadísimo de que trazas del pijama se encontraron en el auto de él? Exacto, ese pijama rosado. Con Ahora, traza, es bien discutible eso. No se sabe si traza, rastros de ADN. Justamente el pijamita que usaba ella de color rosado. Esa vinculación más lo que tú hacías alusión de la posibilidad de un tercero. En este chat, justamente en ese periodo de tiempo, en Portugal, en este chat, él le pide a otro pedófilo: quiero el cuerpo de un pequeño para usarlo durante días. ¿Y qué vas a hacer después con él? No, después borro todos los rastros. La evidencia, claro. O sea, a lo mejor no fue él el que entró a la habitación. Puede ser que haya le llega tercero, después, o sea, hay una que le pase, digamos, y él hace su... Bueno, la niña tenía una mancha en el ojo, ¿no? Sí, estábamos comentando. Que me acuerdo que lo conversamos ayer también, porque cuando se hace el concierto, se hacen actividades para poder levantar, digamos, fondos, y se buscaba intensamente, se decía, bueno, la manera de identificar a la niña es que tiene esta manchita oscura en uno de sus ojos. Exacto. Y lo relevante en el día de hoy es ver este rastreo, no solamente terrestre, sino que también en el agua, José. Y ahí llama la atención porque dicen, miren, hoy tenemos una tecnología de punta mucho más avanzada de la que teníamos hace 16 años atrás. Y eso también va a ser elemental para poder dar con alguna pista, porque muchos dicen, pero otra vez, lo más probable es que ya esté fallecida, esté muerta, pero nunca se pierde la esperanza. Oye, eso le quería preguntar a usted, y con toda la experiencia periodística que hay aquí en este set, la posibilidad de que ella estuviera viva, ¿existe? ¿Hay alguna esperanza o es difícil? O sea, yo muy difícil después yo de creo que es muy complicado. Yo, en realidad, lo que uno ve, ¿no? Que lo hemos visto acá en Chile también, que la mayor angustia es no saber qué pasó con tu hija. Entonces yo creo que hoy día los padres no están pensando que la niña esté viva, sino más bien, justo, es saber si efectivamente hay algún indicio de que la niña está muerta y por lo tanto sin embargo, yo recuerdo, ahora siempre hay periodísticamente recuerdo de que pudiese estar viva. Claro, ya que tu pregunta es periodística, recuerdo el caso de la adolescente austríaca. Ay, sí, el sótano. Natasha Campus, que desapareció. Tienes toda la condiciones, razón, José. No sé si de la misma manera, pero... No, más de 10 años. Estuvo 10 años desaparecida. Estuvo viviendo en un síndrome de Estocolmo con su captor. Atroz. No, y luego ella se escapa. Llama por teléfono. Se escapa y aparece después de no sé cuántos años, habría que chequearlo, no recuerdo, pero fueron muchos años. Y aparece adolescente y cuenta todo lo que vivió, porque fue secuestrada y fue mantenida en un subterráneo o en una especie de dormitorio durante 10 años. Austríaca. Entonces, la verdad es que
no sé, hay esperanza. Oye, y siempre va a haber una... otra cosa que apuestan también los que han estudiado el perfil psiquiátrico de este personaje que está cumpliendo esta condena en Alemania, que dicen que a veces estos personajes en estos arranques de locura tienden a contar la confesar verdad. o a contar la verdad. Entonces también algunos están apostando a que eventualmente si es él, este hombre, terrible la cara, además que uno lo mire y le da susto, pueda eventualmente colaborar con la justicia. Bueno, fíjate que el otro día, Pero 16 años más día, joven, ¿ah? el O sea, otro tenía día 29 años. estaba viendo un documental de lo que tú estás diciendo. Mira qué interesante. Era un caso en Estados Unidos, también de una niña. Mira qué sincrónico. De una niña que es secuestrada por un tipo de 8 o 9 años, abusa sexualmente de ella y luego la golpea y la tira, digamos, en un sitio eriazo. La niña, él pensó que estaba muerta, pero no estaba muerta, y aparecen unos niños que estaban cerca y se salva. Y, digamos, vuelve a su casa, en fin, él nunca se entera que la niña se salva. La niña recordaba, más o menos logró hacer un retrato hablado y se buscó al autor del delito por mucho tiempo. Pasaron años, no sé, 10, 12, 13 años, y dan con el hombre. Lo detienen, había abusado de otros niños, por supuesto, porque es un patrón. Y cuando le cuentan que le dice, y se ve la escena, porque está grabado, cuando el FBI le dice, ¿tú conoces a tal persona, a tal niña? ¿Te acuerdas de ella? No, le dice, no me acuerdo, porque ella está viva y se acuerda de ti. Y ahí él rompe en llanto y confiesa, porque nunca se esperó que la niña estuviera viva. Él pensó que ya era un crimen más. Entonces, ante presiones, muchas veces estas mentes maquiavélicas sueltan la verdad. Pueden soltar la verdad. Como el caso de un amigo de él, antes de que fuese detenido, dicen, viendo esta noticia en un medio alemán, dice, pero ¿para qué la buscan tanto si es obvio que está muerta? ¿Pero qué sabes tú? Sí, está muerta. Y esa persona, que era su amigo, fue a denunciarlo a la policía. A Christian Brecht. Ahora, este no está detenido, no está preso por ese caso, por el de una mujer mayor. Por la violación de una norteamericana de 72 años. Mira. Pero tiene otras causas, ¿cierto? Sí. Con 3 niños. Y además todos en la zona, que eso es lo importante. Oye, esa de zona, Portugal, que es una zona, era un polo de atracción, porque además este tipo, entiendo, violó otra turista, además de la en el mismo lugar. Era como un polo de atracción de pedófilos, porque entiendo que además después cuando se hace el rastreo, esta operación rastrillo ahí para saber qué pasaba en el lugar, encontraron que estaban varios de estos con antecedentes formando parte como de la lista de... Impresionante. Oye, y lo otro, no sé si ustedes han visto, está el documental de Netflix que tiene 8 capítulos de la historia de madre. Hay otros en otras plataformas. Es que lo que quería plantear es justamente que una de las cosas que quedan claras en este documental es que el lugar aparentemente tan seguro o en el fondo tan familiar resulta que escondía toda una historia, claro, bien siniestra de este tipo de abuso o de que, claro. Hay un otros subtexto casos ahí. que no era tan seguro como exactamente. se creía. Sí, es que es muy bueno. Es Yo que recomiendo de verdad. padres, Yo he visto harta bibliografía del tema, la gringa, ¿para qué decir? Pero ese documental de Netflix, si usted va a estar en su casa este fin de semana, va a llover, no tengo idea, hace frío, tiene la plataforma, véalo. Tiene 8 capítulos y uno dice, bueno, me van a contar la historia de la niña que desapareció. No necesariamente. Lo que te cuenta el documental, además de lo evidente, que es lo que todos sabemos, es todo lo periférico que había, es decir, lo que escondía el resort, la realidad de los padres, se va hacia atrás en varias, digamos, capas familiares de los McCann. O sea, la verdad que es muy complejo. Oye, mira, ellos lo que hacían es que yo creo que además esto pega en el corazón de mucha gente, bueno, aparte del drama, la tragedia, porque es ese miedo permanente a que se desaparezca un hijo, ¿no es cierto? Eso de que uno de repente dice, uy, la dejó un segundito y voy acá y uno vuelve inmediatamente a ver si está. O sea, todo eso es tan brutal. Y en este caso, fíjate que ellos hicieron lo siguiente. Ellos iban, a propósito lo decía la Pilar, desde esta pieza, porque estaban con unos amigos, además eran dos familias. Eran 2 matrimonios, ¿no? Claro, entonces iban al restaurante que estaba justamente ahí a comer unas tapas en la noche. Cada 20 minutos iban a ver a los niños a ver si estaban bien. Pero además dejaban escrito ellos en un libro que estaba a la entrada una petición especial. Decía, somos la familia de la habitación A22 y necesitamos todas las noches esta mesa porque nuestros hijos quedan solos.
Imagínate el Necesitamos mensaje. esta mesa porque esta Que lo mesa... leyera, ¿quién lo leyó? Entonces, ¿quién tuvo acceso a eso? Por eso se hablaba también de quienes atendían en el lugar, Por si eso, entregaron por los eso el informes. documental, interesante porque es abre interesante todas las porque ramas. muestra La tercera que persona. aquí había una escenografía de un resort muy exclusivo, seguro. pero que esconde una cosa muy oscura. Yo no voy a hacer spoiler, No, lo que pero pasa, vean el documental. José, que ha sido súper cuestionado, es los operativos iniciales. Tal cual. Hubo mucha negligencia, de hecho, dicen que pasaron solo unos días y volvieron a arrendar la pieza. Además, Sí. a 4 personas, o sea, 4 familias distintas. O sea, se destruyó y toda la luego cuando evidencia. empezó a reflotar el caso. Entonces, hay una cantidad de detalles que en definitiva hicieron frenar una investigación más acuciosa con los antecedentes que se tenían, que lo primero, lo clave era el lugar Claro. donde desapareció Madeleine. Ahora, la defensa, por eso comentaba yo, la defensa de la policía en general y la fiscalía dicen, a ver, pero es que el objetivo en ese minuto Era encontrar a la niña. encontrar a la niña, por lo tanto no se cerró. Bueno, aquí uno puede estar eternamente. De hecho, Colando. hay un libro, esto está bueno también, porque hay un libro que escribió el jefe de la investigación policial. Sí, pero Y británico. que la teoría que desliza con más fuerza es que ellos aparecen como sospechosos. Entonces los papás fueron a apelar para que no se publicara el libro, llegaron hasta la Corte Internacional y no les dio la razón porque se privilegió el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, Interesante. Lo que no pasa es pudo que publicar el libro, ha dado entrevistas y todo. Entonces los papás de la niña, de Madeleine, no han querido aparecer, de hecho no Nunca más. quisieron darle una entrevista Nunca más. o sea, no participaron en el documental. Hay otro que se llama, me acordé ahora, que se llama ¿Quién mató a Madeleine? En HBO Max, creo que es. Lo que pasa es que, a ver, el tema de los padres es súper delicado. No, yo creo que hay mucha gente que cree que son los padres. Imagínate que la ser teoría sindicado toda del tu vida. libro del jefe de la investigación al que la Pilar hace referencia dice que ellos inducieron el sueño. Exacto, con un medicamento. Con un medicamento. Así es. se Y le que al pone- eran parecer, médicos. porque eran médicos, Claro, y que exacto. al parecer todo esto en condicional, esto Sí, es lo que sí, dice sí. el caballero en el libro, no tenemos idea si es verdad Sí. o no. Al parecer la niña falleció Se y le luego, cortó la mano con el exacto, le dieron medicamento, más en buen dosis chileno. Eso es lo y que- luego ellos con su experiencia, digamos, hicieron desaparecer el cuerpo básicamente. Exacto. Esa es como la línea de él. Oye, y lo otro está, a propósito de eso mismo, que esto derivó en toda una campaña, lo que llaman hoy día los haters, en las redes sociales, diciéndole las barbaridades más grandes a los papás. Y de hecho, ayer leía la historia de una mujer que fue la que llevó como el pandero sistemáticamente contra la mamá de esto. La pillaron por los chats, justamente los teléfonos hoy día son fundamentales. La pillaron, clave. hablaba el hijo de ella, y ella era la gran autora de la mayor cantidad de mensajes de odio hacia los papás Mira. de Del Magán. efecto, imagínate. Y a ella la pillaron por esta historia de los teléfonos. Es una historia, la verdad, que lo Tremenda. más... Un Bueno. enigma que siempre, hasta que no se sepa qué ocurrió o no se encuentre si está O fallecida, sin darle una algún verdad vestigio oficial, de- porque al exacto, final, que después de falleció, tantos años... es difícil que, imagínate, nosotros como el mundo no hemos podido cerrar el ciclo, imagínate esa familia. Esa familia, bueno, que el tipo confiese algo si es que hizo algo, Yo creo que ahí o está que la clave. encuentren algo. Yo creo que Lo bueno también que están trabajando unidas las policías de Scotland Yard, Sí. después de muchas peleas peloteras, Scotland Yard, Portugal y Alemania, Alemania, que ahora Alemania. se suman. Pilar, muchas gracias. Muy Gracias, interesante la Pilar. conversación.